a la convocatoria, cuyo último acicate fue el reparto la pasada semana de las diferentes vocalías del Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP, estaban llamados un total de 8.000 trabajadores en todo el país. Así, las puertas de cada una de las sedes principales de los diferentes partidos judiciales o tribunales fueron los escenarios en los que se significó el paro mediante una concentración de los trabajadores y la lectura de un comunicado. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Miguel Pallarés, que es portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Señor Pallarés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Además, hoy precisamente nos hemos despertado con la noticia de que el magistrado Manuel Marchena renuncia a presidir el Tribunal Supremo, y precisamente porque busca mantener la independencia, algo que también ustedes predicaban ayer en esa huelga de jueces y fiscales. Sí, efectivamente, pero permítame en primer lugar empezar mis palabras pidiéndole disculpas a todos los ciudadanos que se hayan visto afectados por esta huelga que hemos convocado todas las asociaciones, tanto de jueces como de fiscales. Y somos conscientes de que efectivamente, como efecto colateral, hay un perjuicio a los ciudadanos, y por el retraso de la justicia su procedimiento o su pleito va a posponerse en una fecha, pues pueden ser de un año, pueden ser de 6 meses, y entendemos perfectamente el perjuicio y el malestar que podíamos haber causado. Pero no teníamos otra opción, dado la inactividad por parte del equipo ministerial respecto a nuestra demanda. Y precisamente por eso, porque hay esa inactividad, la gota que podíamos decir colma el vaso y que los ciudadanos pueden entender perfectamente es la situación en la que han dejado el Poder Judicial respecto al reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y con la noticia que nos hemos despertado esta mañana, es decir, la renuncia de Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Renuncia que se produce incluso antes de su nombramiento, que ya, podríamos decir, pone de manifiesto cómo el sistema se ha pervertido, ha hecho, pues hay una injerencia clarísima del poder político, y entendemos que la decisión de Marchena le honra y en cierta medida dignifica un poco la función de la justicia. Esto se suma también a otras noticias que se han conocido hoy, señor Pallarés, que tiene que ver también pues con unas palabras que se habrían conocido, unos mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hablando también de control político del Tribunal, también del Consejo General del Poder Judicial, y eso también preocupa a los ciudadanos, imagino que a ustedes mucho más. Es que yo creo que esto constata la indignación que produce en la ciudadanía que el sistema, es decir, que el sistema que nos hemos dado de Estado de Derecho con división de poderes realmente sea meramente aparente. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es que hay que profundizar en que los 3 poderes del Estado sean completamente independientes y que no exista ninguna injerencia del poder político en el poder judicial. Si no conseguimos esto, evidentemente lo que tenemos es una apariencia de Estado de Derecho con una formal separación de poderes, pero que en realidad el ciudadano ve que así no es. Es decir, que parece que el poder político, el poder ejecutivo y del político, del legislativo, influyen de forma directa en el poder judicial. Y eso, desde luego, resta garantías de credibilidad a la justicia. Y que deja entrever el interés político que hay en el devenir de futuros procesos judiciales que tienen que ver con el ámbito de la política, precisamente. Yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente. Bueno, en cualquier caso, ayer salían a la calle jueces y fiscales, y el pasado mes de mayo también participaban de otra huelga, señor Pallarés. ¿No se ha avanzado nada de mayo a noviembre? No se ha avanzado absolutamente nada. Es decir, que lo más lamentable es que el equipo ministerial que tenemos ahora, encabezado por la ministra de Justicia, el secretario de Estado, el director general, todos estaban el día 22 de mayo apoyando todas las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y de fiscales, y conocen perfectamente cuáles son nuestras demandas. Lo sorprendente y lo más indignante, por eso se ha incrementado la participación en esta huelga de jueces y de fiscales, lo más lamentable es que desde el cambio de gobierno no se ha producido ningún avance. Es verdad que no todas las propuestas están en manos del Ejecutivo, pero es que no ha habido ni siquiera un avance mínimo en nuestras reivindicaciones, y por tanto nos hemos visto abocados a tener que convocar esta huelga que, créame, por responsabilidad nos cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. Y eso que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, conocía muy bien las reivindicaciones, porque ella precisamente se sumó a esa huelga el pasado mes de mayo. Efectivamente.
Sí, sí, efectivamente, si las conoces perfectamente, no se las tenemos que explicar. Lo único que ocurre es que, a pesar de conocerlas, lo único que hemos hecho ha sido transcurrir el tiempo, pero sin poner nada sobre la mesa y sin poder avanzar de forma, podemos decir, con una hoja de ruta y con unos plazos razonables para poder desbloquear todas las pretensiones que nosotros tenemos. Había cosas tan evidentes como la derogación del artículo 324, que establece unos plazos máximos de instrucción de 6 meses y que eran manifiestamente incompatibles con el sistema que tenemos en el ámbito penal. Bueno, pues esa derogación tampoco se ha producido. Es decir, que hay muchas cuestiones que se podían haber abordado y que no se ha avanzado absolutamente nada. ¿Y cree, señor fiscal, que pues con estas movilizaciones se va a lograr algo a partir de ahora, o piensan que va a seguir adelante y va a haber que movilizarse una jornada más? Mire, yo destacaría que por primera vez en España 4 asociaciones de jueces y 3 de fiscales nos ponemos de acuerdo en objetivos comunes. Cada uno tiene su mentalidad o su planteamiento respecto a la justicia, pero en estas propuestas nos hemos puesto todos de acuerdo. Yo creo que ahora mismo la ficha tiene que moverla, en este caso le toca moverla a la ministra. Ya nos parece un cierto desaire, un cierto no darle importancia o no querer darle importancia a que una convocatoria de huelga de esta magnitud, la ministra esté fuera de nuestro territorio nacional. Entendemos que le toca a ella, como responsable del Ministerio de Justicia, abrir una vía de negociación, una vía de diálogo, para que los problemas que tiene la justicia se vayan resolviendo con seriedad, con calma y con rigor. Lógicamente, si vemos que no existen avances, pues las asociaciones tendremos que seguir en esta pelea, en esta lucha, no solo por el interés nuestro, sino por el interés de la sociedad a la que servimos y que queremos que tenga un auténtico poder judicial independiente. Usted decía que estábamos todos de acuerdo, la importancia de la unión ha sido muy importante en esta última convocatoria por parte de las asociaciones de jueces y fiscales, pero tal vez están descontentos con el seguimiento que se ha hecho de esta huelga. Estábamos hablando en Canarias en torno al 50%. ¿Esperaban mucho más seguimiento, mucho más respaldo por parte de los compañeros? Yo creo que ha sido un seguimiento bastante importante, tanto en Canarias como en el resto del Estado. Tenga en cuenta que nuestro colectivo, tanto de jueces como de fiscales, somos muy reacios a este tipo de actuación en cuanto a la huelga. Se nos ha amenazado, entre comillas, que yo creo que no es una amenaza, es la constatación de que tenemos una igualdad total con otros funcionarios, con otros trabajadores, desde traernos los haberes del día de huelga. Y eso, no solamente lo de los haberes, sino la mentalidad para un cuerpo como son jueces y fiscales, en el que la responsabilidad de nuestro trabajo nos lleva a ser muy cautos o intentar no llegar a una jornada de huelga, ha sido lo que ha podido disuadir a algunos compañeros para seguir la huelga. Pero con todo y con eso, si analizan ustedes los datos respecto a toda España, el seguimiento supera, en el caso de los jueces, más del 50%, y en el caso de los fiscales se queda al borde del 50%, y en Canarias incluso un 51%. Yo creo que son datos a tener en cuenta y valorarlo en su medida, en cuanto a que no es un colectivo muy proclive a la huelga. Señor Pallares, ya casi para concluir, queremos aprovechar para preguntarle por un asunto que hoy es noticia en 2 diarios de las islas. No sé si está en disposición de darnos su opinión sobre este asunto, que tiene que ver con el Consejo de Estado. Hoy lo publica la provincia, avala que el caso Cruz siga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que una persona pues que comenzó con condición de aforado debería mantenerla si el proceso se ha iniciado antes. No sé si tiene una opinión al respecto. Vamos a ver, esto es una cuestión de carácter jurídico que no hay precedente. Es decir, yo en el ámbito de Canarias me he encontrado con aforados a los que he tenido que formular escrito de acusación, se ha remitido al órgano competente, que es el TSJ, y cuando se aproxima la fecha del juicio, pues han renunciado a su acta de diputado regional del Parlamento de Canarias y automáticamente han perdido la condición de aforado. Entonces el procedimiento baja, entiéndame la expresión, baja del TSJ a la audiencia provincial, con lo cual se gana bastante tiempo, se torpedea un poco el procedimiento. Eso ha sido así y son los precedentes que existen y los que tiene el Tribunal Supremo, pero no existe precedente en el que un procedimiento
que por implicar o verse implicado una persona que esté aforada, lo va a conocer el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Canarias, y una modificación legal que no se había producido en España da lugar a que se pierda el fuero. Es decir, la ley señala que los miembros del Gobierno y los diputados regionales no van a estar aforados a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la reforma del Estatuto. Bueno, pues esta cuestión no tiene precedente. Si en un principio yo, analizando esta cuestión, había entendido que perdía el fuero, desde mi punto de vista, que ya digo, no existe precedente jurídico, entiendo que si se pierde el fuero por esa modificación de la ley, le estaríamos dando carácter retroactivo a una norma que no establece que tenga carácter retroactivo. Por tanto, yo entiendo que quizá en una interpretación favorable, en este caso al investigado o al reo, habría que haber mantenido la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero ya digo, es una cuestión jurídica muy discutible y que tendrán que ser, bueno, los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, el que establezca cuál es la interpretación correcta de este supuesto. Claro, es un asunto complejo, pero bueno, como está saltando los titulares de la prensa, evidentemente pues se ha convertido en noticia que cuesta entender, y aprovechamos su presencia, señor Pallares, para preguntarle si de alguna manera puede haber habido algún retraso intencionado, como se ha apuntado desde algunos medios de comunicación en este asunto. Una vez nos referimos ya a ese informe que habría elaborado un teniente fiscal al respecto y que fue noticia la semana pasada. Sí, mire, yo creo que las informaciones que se han publicado en la prensa a nivel de Canarias dan a entender un funcionamiento que no es correcto por parte de la Fiscalía. Eso es lo que se ha publicado. Yo creo que es conveniente, y de hecho lo hemos discutido a nivel nacional en nuestra asociación, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y entendemos que ya en este caso, teniendo en cuenta que las propias explicaciones del fiscal superior dan lugar a entender que la Fiscalía General del Estado también tenía conocimiento de estos informes y de esta actuación del Ministerio Fiscal, vamos a solicitar que la Fiscalía General del Estado dé cumplida información y transparencia a la actuación del Ministerio Fiscal en este asunto, para que ningún ciudadano tenga ninguna duda de que el funcionamiento de la Fiscalía ha sido correcto. Entonces, yo creo que a lo largo de esta semana solicitaremos por escrito una información, es decir, una explicación de la Fiscalía General del Estado, para que ningún ciudadano tenga ninguna duda de que el funcionamiento de la Fiscalía a nivel de Canarias, de la Fiscalía Superior, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha sido la correcta, porque entendemos que las informaciones que se han publicado dan a entender por lo menos entienda, alguna irregularidad en el proceder de la Fiscalía. Bueno, pues señor Pallares, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana para hablar de esa huelga de jueces y fiscales y también con estas últimas preguntas que le hemos realizado. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes.